En palabras que me decía la propia Montse Faus, la posibilidad que vamos a plantear hoy es la de entrenar nuestra musculatura emocional para acoger y sostener los estados emocionales que se nos presenten. Sobre este tema, Montse nos va a plantear reflexiones y prácticas durante unos 35 minutos, ¿de acuerdo? Y luego tendremos otros 20 minutos que estarán dedicados a responder las preguntas que nos hayáis ido haciendo durante la sesión. En cuanto a las preguntas, la forma de hacerlas es fácil, es por medio del chat y las podéis hacer en cualquier momento, no es necesario que esperéis a que termine la sesión. Lo único os pediría que intentéis redactarlas de forma corta para que sea más fácil leerlas. El único punto que os comento que es importante es que por favor mantengáis los micros cerrados, porque si no se terminan generando ruidos y cuesta más escuchar. Y sin más, no me enrollo y le voy a ceder la palabra a Montse. Muchas gracias y damos comienzo. Gracias, Mariano. Muchas gracias por tu presentación. Gracias a todas las personas que estáis esta tarde aquí acompañándonos. Y gracias a Ovo Corporate por haber organizado esta serie de webinars. Esta tarde, pues bueno, como os decía Mariano y como dice el título del webinar, vamos a hablar de emociones. Antes de empezar, lo que os voy a pedir es que os hagáis unas preguntas. A ti que estás al otro lado de esta pantalla, te pido que te preguntes ¿para qué estás aquí en este momento? ¿Qué es lo que te sugirió o qué es lo que pensaste, qué es lo que sentiste al leer el título de este webinar? ¿Qué es lo que te dijiste, si es que te dijiste algo? ¿Y qué sentiste? Con estas preguntas empezamos a entrenar nuestra agilidad emocional. Iremos viéndolo a lo largo de estos minutos que estaremos hablando del tema. El título nos habla de entrenar, nos habla de agilidad y nos habla de emocionar. Cuando hablamos de entrenar es esa posibilidad que tenemos de enfocarnos hacia mejorar unas capacidades, hacia tener esas habilidades en pleno rendimiento y ir enfocándonos hacia un estado deseado en el que podamos estar en unas competencias que nos permitan acoger las situaciones que se nos van presentando. La agilidad, pues bueno, nos conecta con eso que es fácil, con eso que nos podemos mover, con eso que como esas hojas de esos árboles que se mueven o esos bailarines que podemos ver. Eso que es fácil y lo hacemos de un modo como si no se notara. Y emocional, evidentemente, nos habla de emociones y de nuestro ser emocional. Somos seres emocionales. Por tanto, lo que vamos a ver hoy es un enfoque desde este punto de vista. Y lo que os propongo es que tomemos, pues bueno, esta visión, una visión de podernos enfocar hacia el trabajo diario, de entrenarnos para acoger nuestros estados emocionales con una plena intención y sobre todo con esa mente de curiosidad, con esa mente de principiante que nos permite abordar nuevos conocimientos, nuevas posibilidades, de decir, ¿qué es lo que hay allí? ¿Qué es lo que es nuevo? ¿Cómo puedo hacerlo de otro modo esto que ya estoy haciendo? Para sostener, pues bueno, lo que la vida nos va presentando. Lo primero que nos pide la agilidad emocional y la inteligencia emocional es suspender el juicio y fomentar la amabilidad, tomar distancia, comprender la situación, entendiendo que cada uno de nosotros la situación la vive a su modo, la vive pues desde nuestra propia visión de esa realidad que es compartida, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro modo, nuestra manera de acercarnos a esa realidad, producto de nuestros aprendizajes, de nuestra cultura, de nuestros valores. Lo que se trata es que cada uno de nosotros podamos ver que en todas nuestras conductas, en las conductas de nuestros equipos, de nuestros líderes, de nuestras organizaciones, detrás hay siempre una intención positiva. En ocasiones, los estados, las situaciones que se nos presentan, nos despiertan en nosotros conductas que son poco ecológicas para nosotros y para nuestro entorno. E incluso nos podemos sorprender de cómo es que estoy actuando así, cómo es que mi equipo ahora toma esta posición, no lo entiendo.
Estos son las propias vivencias y tengamos presente que muchas de estas experiencias lo que hacen es despertar en nosotros pues, condicionamientos y desde saber que podemos modificarlos para para tener muchas más alternativas. Lo que os quiero proponer es de tomar una actitud de querer cambiar, de querer modificar. Y la buena noticia es que la neurociencia nos dice que eso es posible. Nos dice que vamos creando neuronas nuevas, circuitos y redes neuronales nuevas. Por tanto, que podemos seguir aprendiendo. Y algo muy importante, que podemos desaprender. Podemos desaprender pues, esas competencias o esas conductas o esas alternativas que no nos funcionan y podemos incorporar nuevos modos, nuevas maneras de abordar las situaciones y los estados emocionales que se nos presentan. Hace unos 15 días estuvimos pues, con Thais hablando de mindfulness. Esa sería una de las técnicas que nos permite abordar nuestros estados emocionales. Veremos más. Estos días estamos asistiendo a momentos muy complejos que nos están pidiendo a todos nosotros pues, algo excepcional, que estemos muy centrados, que estemos presentes y en ocasiones es complejo y es difícil porque vivimos realidades nuevas que no conocemos, realidades que en horas, en días, van cambiando rápidamente. Esos entornos VUCA que hace años que estamos hablando, ahora hemos visto realmente lo que es un entorno VUCA. Nos lo ha cambiado todo, todo es volátil, todo es ambiguo, todo es incierto. Y desde todo eso que cambia y que es incierto, ¿cómo lo puedo acoger yo como persona? ¿Cómo lo acoge mi equipo? ¿Qué hacemos normalmente las personas ante situaciones de este tipo? La neurociencia nos dice algo también que es muy importante y que nos da una gran responsabilidad a cada uno de nosotros para mantener nuestros estados emocionales, y es que las emociones se contagian. Por tanto, si las emociones se contagian, fijémonos, si yo estoy en un estado que provoca un clima enrarecido a mi alrededor, tengo una gran responsabilidad. Por tanto, trabajar desde mi estado, trabajar para que el estado emocional de mi equipo y de mi organización pueda sostener lo que va viniendo, lo que la vida, lo que los negocios nos van trayendo, fomentamos entre todos climas organizacionales. Eso es producto de esas llamadas neuronas de espejo. Por tanto, vemos la razón de que hemos de enfocarnos a la posibilidad que tenemos todas las personas y los equipos de trabajar en nuestras emociones. Lo que hemos de ponernos en la perspectiva que, como os decía antes, que como cada uno de nosotros tenemos nuestra propia vivencia, en ocasiones nos puede resultar complejo entender o comprender a otra persona cómo está tomando, cómo vive esa situación, o simplemente una llamada mía o una observación mía la comprende de un modo distinto a mi intención. El concepto de entrenar, el concepto de enfocarse hacia una situación distinta de la actual, hacia un estado deseado que me permita posicionarme en estados emocionales pues, más ecológicos, como os decía anteriormente, nos pide que tengamos esa actitud de cambiar, de querer cambiar, porque si yo no quiero cambiar, no va a ser posible acercarme a estados distintos. Por tanto, esta es una premisa y las organizaciones hemos de trabajar para que vamos todos en esos cambios. Hay diversas maneras de enfocarnos y de hacernos partícipes todos de los cambios que vamos teniendo. Dejadme que haga un repaso conceptual por esas personas que han acuñado pues, los conceptos de agilidad emocional y de inteligencia emocional. Agilidad emocional, tenemos a Susan David. Susan David es una psicóloga que ha acuñado este concepto de agilidad emocional hace pocos años. Ella nos habla de que la agilidad emocional es
cito fragmentos de su libro, ser flexibles con los propios pensamientos y sentimientos para poder responder de manera óptima a las situaciones diarias. Tiene que ver con relajarse, calmarse y vivir con mayor intención. Se trata de elegir cómo responder al sistema de alerta emocional. Fijémonos que nos dice algo genial. Nos habla de que podemos elegir. Por tanto, si podemos elegir, si está en nuestras manos poder vivir esos estados emocionales de modos que nos sean más útiles a nosotros y a nuestros entornos, vemos que hay la posibilidad y se trata de ver qué caminos tenemos para hacerlo. En la otra parte de la agilidad emocional está lo que ella llama la rigidez emocional, que es quedarnos enganchados en esos pensamientos, en esos sentimientos y en esos comportamientos que no nos sirven y que como no sabemos hacerlo de otro modo, pues estamos allí. Esto no significa que dejemos de sentir miedo, que dejemos de sentir alegría, que dejemos de sentir enfado, no. Simplemente que desarrollemos la capacidad para sostenernos, para sostener ese miedo, para sostener ese enfado, desde la curiosidad de qué me está diciendo ese miedo, qué me aporta. Si, por ejemplo, me ponen un contrato delante y me da miedo firmar ese contrato, ¿para qué sale ese miedo? ¿Qué intención tiene ese miedo? ¿Qué te está diciendo? Posiblemente te está diciendo, estate atento que no vayas a firmar esas cláusulas que más adelante te van a traer un problema a tu organización o a ti mismo como persona. Por tanto, la idea es de que podamos vivir las emociones y esos estados emocionales que van a seguir viviendo, porque las emociones pues, nos permiten pues, vivir en el mundo en el que estamos, pues, de sostenerlas y de bailar con ellas. En este sentido, Susan David nos dice que tenemos dos maneras de sostener las emociones o de vivirlas o de estar un poco alejadas de estas emociones normalmente cuando no las utilizamos correctamente y cuando estamos más en esta rigidez. Tenemos una tendencia a lo que ella llama embotellarlas, dejarlas de lado como si las pusiéramos en una botella y allí ir metiendo, hasta que un día pasa lo que esta imagen que os he puesto antes, de que si sale pues el tapón volando. Seguro que en alguna ocasión que has abierto una botella de cava y has sacado ese alambre, pues ha salido el tapón volando y si no has vigilado hemos hecho un moratón a alguien o incluso lo hemos podido mojar. Es ese dicho de fue la gota que colmó el vaso. Si tenemos esta tendencia de no atender a las emociones, de no atender lo que nos dicen, de dejarlas allí guardaditas, cerradas y no atenderlas nunca, nos puede acabar pasando esto de muchas maneras. No vamos a señalarlas, pero de muchas maneras, y seguro que algunas pues ya sabéis cuáles son: estrés, enfados, algún grito fuera de momento, de tono. Y lo que se trata es no que siempre estemos atendiendo. Si estoy en una reunión o estoy con un cliente y en ese momento pues ese cliente me pone en una situación en que me enfado por lo que me dice o me decepciono, evidentemente en ese momento tendré que dejar aparte esas emociones. Más tarde volveré a ellas. Tengo que trabajar para sostener eso en ese momento. Lo veremos, ¿no? Dice, nos habla de otra tendencia, nos habla de que hay otras personas que tienen una tendencia a dar vueltas a las emociones, a lo que ella llama esas personas como los dice que son caviladores. Van dando vueltas a esas emociones de modo que se llegan a ahogar en las mismas emociones y de modo que llegan a crear una energía tan grande que pues como un huracán se llevan a todas las personas de su alrededor. Y finalmente nos habla de una tercera posibilidad, de una tercera estrategia, que es de engancharse a la felicidad, de creer de que si estamos en estados de completa felicidad estaremos bien,
Bueno, estar en un estado completo de felicidad constante sin atender la emoción también es peligroso, porque dejamos de escuchar lo que nos dice esa emoción y cogeré simplemente compromisos que posiblemente más adelante no pueda atender. Firmaré ese contrato que tendría que haber revisado bien y pedir que cambiaran esa cláusula. Por tanto, fijémonos que a estas tres posibilidades, si ahora, pues bueno, yo os pregunto a cada uno de vosotros en alguna ocasión una de estas tres posibilidades, seguramente que la has vivido tú directamente o en tu entorno, y si os pidiera que levantáramos la mano, yo creo que la levantaríamos todos, porque son situaciones que no son familiares, que incluso nosotros en nosotros mismos nos pasan y nos han pasado y la vemos. Claro, ¿qué ocurre en un equipo que está constantemente inmerso en una situación y que no supera ese estado emocional, ese equipo? Pues no avanza, se queda enganchado allí, se queda anclado en ese estado emocional. Dejadme que también siga haciendo repaso por el concepto de inteligencia emocional, que entiendo que se comprende desde trabajar la agilidad, pues trabajando lo que es la inteligencia emocional. Todos vosotros seguro, pues que ya si os hablo de inteligencia emocional os viene el nombre de Daniel Goleman, pero empecemos un poco unos años antes de que en los que unos autores, quienes fueron los que acuñaron el término de inteligencia emocional, fueron Salovey y Mayer en el año 90, 5 años antes que Daniel Goleman lo popularizara. Ellos nos hablan que la inteligencia emocional consiste en estos 4 pasos: identificar las emociones, utilizarlas, comprenderlas y manejarlas. Vemos esta foto de esta puerta, sería abrirlas, qué hay dentro, a ver qué hago con ellas, para qué me sirven y cómo puedo cambiarlas. Salovey junto con Caruso pues nos habla de una serie de pasos para trabajar la emocionalidad de los directivos y de dirigir emocionalmente inteligente. Y tienen, pues bueno, por un ejemplo de un tema que trabajan, ¿no? Es tomo decisiones. ¿Cómo las tomo? ¿Desde la razón únicamente o desde la emoción exclusivamente? Nos dicen que para ser emocionalmente inteligentes en una organización, las decisiones las tenemos que tomar desde la razón y escuchar esa intuición que nos dan las emociones, escucharlas, porque nos dicen cosas. Más adelante, pues como os decía, unos años después, y es un modelo que lo seguimos utilizando, que lo seguimos teniendo presente, Daniel Goleman nos habla de la autoconciencia emocional, de la autogestión, de la conciencia social y habilidades sociales, de todos esos aspectos que nos ayudan a autoconocernos. Cuando, como os decía Mariano, cuando colaboro mucho con Nuevo Corporate y cuando hacemos programas con organizaciones en las que trabajamos pues el liderazgo, el trabajo en equipo, el líder coach, cómo enfocarnos hacia los cambios, siempre dejo una parte en los programas para trabajar el autoconocimiento, ya que desde el autoconocimiento fomento la autoempatía, la automotivación, el autoliderazgo. Si no me lidero a mí mismo, si no me motivo a mí mismo, difícilmente podré hacerlo hacia mi equipo. Por tanto, esto es un aspecto que tendremos en cuenta. Seguimos. Esto solo es hacer un repaso para contextualizar conceptualmente los términos. Iremos viendo más prácticas. Cogiendo de nuevo el concepto, el modelo de Susan David, ella nos habla de que las emociones, nos dice estos nombres que cuestan un poco de entender, así vistos. Ella nos dice que hemos de mostrar las emociones. ¿Qué significa? Que hemos de abordar los pensamientos, las emociones, los comportamientos, ser capaces de etiquetar esas emociones, de saber si estoy sintiendo enfado o decepción, que pueden parecer que son lo mismo y tienen connotaciones diferentes y nos permiten entender qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre a mi equipo, está decepcionado,
¿Para qué se ha decepcionado? ¿Cómo es? ¿Mm? Y también, pues, nos permite describir los hechos. Otro paso siguiente sería el de distanciarse, tomar cierta distancia de esas emociones para observarlas. Ella nos habla de escribir a un título más personal. Hay otras estrategias que podemos, pues, observar como si estuviéramos fuera, disociándonos de esa situación. Veremos también algunas prácticas que os apuntaré luego. Nos dice que sigamos el propio camino. ¿En qué sentido? Pues que atendamos a nuestros valores. Si atendemos nuestros valores, el para qué esa emoción ha aparecido, desde darle ese espacio, pues veré qué valor no estoy atendiendo y por eso posiblemente haya aparecido esa emoción. Y seguir adelante haciendo pequeños pasos, pequeños cambios para ir adaptando pues todos nuestros estados emocionales. ¿Cómo trabajamos todo esto en las organizaciones? Y en nosotros, ¿cómo lo podemos decir? Bueno, pues ¿qué acciones hago? Desde las acciones prácticas que hago, a mí me gusta enfocarme a competencias. A competencias porque digo, esta competencia que me pide estas actuaciones, pues me enfoco a estos pasos, a estas prácticas, a estos procesos de formación, a estos procesos de coaching, de mentoring, etc. Esas diversas actividades que tenemos que nos permitan avanzar. Lo que sí que hemos de tener la visión de esta imagen, ¿no? De esta imagen de este barco que tenemos aquí delante, que despliega, tiene las velas desplegadas. La agilidad emocional, cuando hemos trabajado en nuestras emociones y tenemos esos estados que nos permitan estar centrados, estar presentes, esos estados coach que nos permitan estar conectados, abiertos, y que estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y conectados con nuestros sistemas para poder sostener lo que nos viene, serán los momentos que podremos desplegar las velas. Desplegar las velas, pues para que el viento, esa brisa, nos lleve. Lo que pasa es que si llega un huracán, tendremos que tener ese motor para que el huracán no se nos lleve. Y también si pasa a la brisa es motor para seguir avanzando. Eso es lo que es nuestra actividad emocional. Despliego velas y tengo un motor dentro que me sigue avanzando hacia ese rumbo que tengo como persona, que tengo como organización y que si me vienen huracanes, bueno, a lo mejor me muevo un poquito, pero vuelvo a esa intención. Como os decía, trabajar desde las competencias. Hay un modelo que me gusta mucho que nos habla de competencias, el modelo de Rafael Besquerra, que nos habla de la conciencia emocional como competencia, la conciencia de nuestras emociones, de las emociones de los demás, de ese clima emocional que tengo en mi organización, de ese clima emocional que hay en mi equipo, en mi familia, de ese entorno concreto, que se trata pues de ser capaces de entenderlo, de comprenderlo, de verlo, sabiendo qué clima, cómo es el clima de mi organización, puedo hacer acciones, puedo trabajar, sabiendo cuál es mi estado de ese día, me puedo enfocar a hacer una serie de prácticas, desde la regulación emocional, para gestionarlas adecuadamente, de ser conscientes de las emociones, cómo me relaciono yo con ellas, qué comportamientos salen, de tener estrategias para tener esos estados que me permitan pues sostenerlas, para tener esos estados que nos permitan acoger lo que nos trae pues la realidad del día a día. Estos días seguramente muchos de vosotros habréis tenido que trabajar mucho con vuestros equipos para estar dándoles apoyo desde la distancia, trabajando algunos de vosotros en casa, posiblemente otros seáis de sectores que habéis tenido que estar día a día atendiéndonos a todos y tenemos que estar presentes en nuestros equipos, ayudarles a regular esos estados emocionales. Otra competencia es la autonomía emocional.
desde la autogestión, desde la autoestima, desde la automotivación para trabajar esa resiliencia. Lo que os decía, que en los programas que desarrollamos siempre nos enfocamos a partes de autoconocimiento. ¿Cómo gestiono yo mis emociones? ¿Cómo veo yo en ese momento que es complejo para mí? ¿Qué me digo? La otra competencia social, la competencia social de cómo me comunico, cómo doy feedback a mi equipo. Soy asertivamente, me acerco asertivamente a las personas, pues dando espacio y respetando a esas personas. Cómo trabajo la comunicación para que si en un momento dado yo pueda respetar los estados, las vivencias de las otras personas. Con ello, pues yo trabajo también las competencias emocionales y finalmente las competencias para la vida y el bienestar. Seguramente estos días se os ha puesto en evidencia que más que nunca hemos tenido que ser puntuales en las reuniones. Y sabemos que es un hecho que en muchas ocasiones la presencia no nos aporta puntualidad en las reuniones. En ocasiones ocurre eso. Todas estas reuniones que habéis hecho estos días por medios digitales, habéis sido puntuales, es desde ese respeto al otro, a la otra persona. Por tanto, nos podemos enfocar al trabajo, al entrenar las competencias emocionales para acercarnos pues, a este barco, para acercarnos a esta agilidad que nos permita ir siguiendo hacia ese rumbo que tenemos marcado, a estas estrategias que tenemos definidas como organización y esa intención que tenemos cada uno de nosotros, nuestros equipos y todas las personas. ¿Veis? Me veis aquí, me veis mi cabeza, podéis pensar que este cuerpo soy yo. Es mi otra parte que no la ves porque estoy sentada. ¿Y por qué saco este cuerpo? Porque hasta ahora hemos hablado mucho que parece que nos hayamos quedado en la mente. Los estados emocionales, la agilidad emocional, la inteligencia emocional, si no se trabaja desde la mente y desde nuestra inteligencia somática, no se pueden trabajar. Las emociones nos dicen cosas a través del cuerpo. Nuestro estado físico conecta con nuestra mente, con nuestros pensamientos y hace que tengamos también unos estados u otros. Para estar centrados y sostener eso que nos trae la vida, eso que os comentaba, y estar presentes, esa presencia hemos de trabajar desde la mente y desde el cuerpo, para estar enraizados, para estar centrados, para hacer consciente nuestra respiración, que nos permite pues tener esa calma y esa perspectiva de poder observar y de poder vivir lo que está ocurriendo. Por tanto, trabajamos también mucho con el cuerpo. ¿En qué sentido? Pues bueno, practicando la presencia y el centramiento. Si hacéis meditación, pues estamos en un estado concreto definido del cuerpo. Si hacéis mindfulness, si practicáis algún arte marcial o yoga, desde el estado coach que os he comentado antes, todo esto lo hacemos junto con el cuerpo, trabajar desde el cuerpo. Por tanto, cuando hablamos de entrenarnos emocionalmente, hemos de hacer prácticas que nos permitan conectar con nuestros estados somáticos, para observar qué información nos da, para sentir y bajar todo eso que tenemos en la mente, bajarlo y vivirlo completo desde todo nuestro ser. No haremos ninguna práctica porque no es el momento ni tampoco tenemos el tiempo, pero sí que podemos hacer diversas. Hay prácticas físicas, os voy a decir una que seguramente recordaréis de haber jugado cuando éramos pequeños. Cuando éramos pequeños nos poníamos con un pie levantado y nos sosteníamos en el otro. Esto es una manera de fomentar el centramiento. Si no estás centrado, te caes. Es una manera
divertida y es anecdótica ahora en este momento, ¿no? Pero los que practicáis, pues, Qigong, yoga, mindfulness, el estado, pues todo esto nos permite trabajar con el cuerpo. ¿Qué otras prácticas podemos llevar a cabo? Antes os hablaba del modelo de Salovey, pues preguntarte, ¿cómo me siento en este momento? ¿Siento las emociones o las bloqueo? ¿Para qué me siento así? ¿Cómo es que siento decepción? ¿Para qué me siento decepcionada en este momento? ¿Qué me dice esta decepción? Pues posiblemente que la próxima vez esto te iría mejor a abordarlo de otra manera. Podría haber manejado la situación de otra forma, no desde el juicio, sino desde la amabilidad de observar qué le ha ocurrido, me veo, pues lo mejor en otra ocasión sería pues abordarlo de otra forma, como información. Obtén mayor información de lo que ha ocurrido, observa desde otra posición, como nos decía Susan David, pues escribe, escribe eso, todo lo que ocurre para observar. Pregúntate para qué, como antes, observa tu cuerpo, qué ocurre en tu cuerpo, cómo está tu cuerpo cuando estás triste, está con los hombros bajados, ¿y cómo estás cuando estás más contento, más alegre? Pues posiblemente si pones la posición del cuerpo cuando estás más alegre, conectes con otros pensamientos y te aporte un estado distinto y así puedas cambiar ese momento que has vivido con el que has conectado. Observa lo que te dices, ese diálogo interno y cómo te lo dices. Y sube al balcón, lo que nos dice William Murray, experto internacional en conflictos, que nos dice, sube al balcón, miremos qué ocurre las diferentes partes, para qué están discutiendo, qué pasa en ese conflicto y nos aporta información. Lo que decimos en PNL, pues toma distintas posiciones para observar, me disocio y miro eso y qué información. ¿Por qué obtengo información? Porque la carga emocional no la tengo en mí, sino que la he dejado un poco al otro lado y me es más fácil ver lo que hay. Da espacio a tu cuerpo, ¿qué sientes en tu cuerpo? ¿Dónde lo sientes? Recupera la posición de un estado más ecológico, sobre todo respira. Siempre respiramos, normalmente respiramos, si no, no estaríamos aquí, pero la respiración es un acto automático. Darnos cuenta de nuestra respiración nos posibilita estar más presentes y más atentos a lo que está ocurriendo. Fomentemos la empatía y la resiliencia observando con curiosidad el mapa de la otra persona. Cómo esa persona vive esa realidad que es compartida y que yo la vivo de otro modo. No para juzgarla, sino para ver otras posibilidades. Identifica la emoción con curiosidad, no para juzgar, sino con curiosidad, para pensar que pueden haber otras posibilidades, para dar espacio a esas otras posibilidades. Y pregúntate para qué aparece. Fijémonos que en todas las prácticas siempre aparece pregúntate para qué. Pregúntate para qué, que es esa intención que nos da la información, qué está intentando decirnos, en qué nos pone alerta. Y toma distancia para comprender. Os hablo de unas prácticas diarias que podemos hacer cada día, así en modo chuletilla rápida. Todo esto que he comentado hasta ahora lo trabajaríamos en programas definidos, específicos para la persona, si hablamos en un proceso de coaching, para la organización, en base a esas competencias que queremos desarrollar en cada una de ellas. Pero una práctica diaria que nos puede conectar y empezar a trabajar desde esa agilidad es practica una actividad que te aporte presencia. Posiblemente las que te he comentado pues no son las que practicas. Pero pregúntate, ¿qué práctica haces cada día? O sabes que si haces esa práctica conectas con esa mejor versión de ti. Leyendo un libro, sentado en tu sofá escuchando música, paseando. Si eso te conecta con ese estado de esa mejor versión de ti en la que puedes acoger
lo que te traigan los momentos que estás viviendo, pues sigue haciendo esa práctica, porque seguramente para ti es buena. Cada uno de nosotros tenemos las nuestras. Luego hay otras que podemos ir incorporando y aprendiendo con esa curiosidad que os decía al inicio. Empieza cada día conectando con tu intención, con tu propósito, tanto sea personal como sea profesional. ¿Por qué no nuestro equipo cada día conectemos con una intención y un propósito para ese día, para enfocarme a él? Encuentra tu centro regularmente a lo largo del día. De esa manera que tú has conectado con tu versión, pues conecta con eso para sostener lo que nos traiga, pues eso que estás viviendo, y observa tu cuerpo. Hasta aquí mi exposición. Ha sido una exposición en la que quería dar una visión general de lo que podemos hacer. Podemos hacer muchas otras cosas, de lo que nos pide la agilidad emocional, nos pide esa flexibilidad para poder incorporar más alternativas en nuestro día a día que nos permitan vivir emocionalmente la situación con unos estados y atenderlas y seguir adelante. Mariano, por mi parte he terminado. Sí, Bueno, no pues sé si... nada, perfecto el tiempo que teníamos previsto. Muchísimas Perfecto. gracias, Monse, por la ponencia, por tus análisis y por tus sugerencias. Yo me doy cuenta de que dentro de una de las categorías que comentaste al inicio, puedo tender a ser un cavilador, pero introvertido, poco huracanado para los de alrededor. Bueno, Pero bueno, pues luego el huracán te lo vives esto tú es. mismo. Al menos he llegado al autoconocimiento, estamos en esa fase y bueno, lucho contra ello. Bueno. Y bueno, nada, damos paso a la ronda de preguntas y respuestas. Os animo a todos a participar, que yo creo que es al final puede ser algo muy, muy interesante. Y veo aquí una primera pregunta que me llega. Vamos a ver. Me dicen que ¿para qué crees, Monse, que hemos de enfocarnos en entrenar la agilidad emocional en las organizaciones? Bueno, pues básicamente pues para fomentar la salud emocional de las personas, de los equipos y de las organizaciones. Eso por una parte. Y además, pues porque si ya hemos visto que si embotellamos o cavilamos, pues no avanzamos, nos quedamos anclados en esos estados. Pues nos sirve para vivir estos entornos VUCA, que parece ser que cada vez van a ser pues van a seguir presentes y van a ser muy complejos o no lo sabemos cómo van a ser, pero que van a seguir viviendo. Pues para poder abordar el teletrabajo como lo hemos abordado estos días, organizaciones que no estaban preparadas, personas que no habían trabajado nunca en casa con sus familias para poder hacer esto. Porque eso es comer bien para el día que no esté bien, poder recuperarme más rápidamente. Es por eso, porque si yo lo trabajo cada día, cuando hay una crisis fuerte, pues luego me podré recuperar o podré pasar esa crisis más fácilmente. No quiere decir que no la vaya a vivir, la voy a vivir igual, pero posiblemente la vivo de otro modo. Muy bien. Me llega otra pregunta. Dice, ¿qué nos aporta saber las emociones exactas que sentimos? Bueno, nos aporta información. Como os decía, no es lo mismo estar enfadado que estar decepcionado. O no es lo mismo decir estoy estresado o que estar triste. Y a veces utilizamos la misma palabra para todo. Etiquetarlo nos permite separarnos, observarla, esa emoción. Y además lo que nos permite algo muy importante, que es no identificarnos con ese estado. Si yo digo, es una persona triste, esa persona al final va a tener esa tristeza como si fuera su traje. Por tanto, difícilmente va a conectar con estados pues, de alegría, sino en este momento siento tristeza, siento enfado, no soy triste. Para eso, para saber qué es lo que siento, porque lo puedo observar y puedo verlo como lo que es, como una emoción, como un pensamiento, no es
ese pensamiento y esa emoción no es toda yo o todo yo. Muy bien, muchas gracias. Mira, tenemos aquí otra. Hay dos preguntas que han llegado ahora que son, yo creo que bastante, han llegado juntas y son bastante similares. Te las voy a leer las dos por si aportan A ver. algo diferente. Una de ellas dice que por tu experiencia, ¿qué ejercicio para lograr presencia se podría aplicar a los empleados en las empresas? ¿Vale? Y luego te la uno con la siguiente, que es cómo lograr que cada vez más personas entiendan la importancia de estar presentes, ¿vale? Es decir, estamos viendo primero cómo sensibilizar en la importancia de estar presentes y luego qué ejercicios para lograr esa presencia. La importancia de tener la presencia, yo creo que la hemos visto estos días. O es muy fácil. Si no estás conectado con lo que estás haciendo, pierdes una venta fácilmente, porque te has desconectado del cliente. Esto estoy segura que a muchos equipos comerciales, si les ponemos este ejemplo, ¿te has dado cuenta que algún día con ese cliente, sí, es que tenía la cabeza en otro lado? Esto es no estar presente. Tener la cabeza en otro lado, mi cuerpo aquí, pero estoy desconectado. Eso es no estar presente. ¿Cómo fomentarlo? Tenemos diversos ejercicios, como os decía, y desde el respeto de cada persona podemos hacer, pues, en las organizaciones se está haciendo mucho el mindfulness. Yo, como coach generativa, soy practicante del estado coach. El estado coach, ¿qué me permite el estado coach? Por estar centrada, busco mi centro físico. Y estas son prácticas que se hacen día a día, día a día. ¿Cómo se hacen? Pues con diversas prácticas que podemos enseñar a las personas, pues cómo me centro, cómo me abro, cómo conecto yo con estados de otros momentos, visualizando, como los atletas que visualizan sus carreras para llegar a la meta, pues visualizo yo un momento dado en el que he vivido ese estado del mismo modo, con esos recursos que quiero en ese momento, pues me lo traigo aquí, lo vivo y lo voy recuperando. Estos y diversas prácticas que podemos hacer. E incluso, pues, tener, claro, esto va más allá de lo que hablamos aquí, ¿no? Pero tener entornos en las organizaciones que permitan, pues, estar compartiendo, pues, estados de presencia en lo que pueda escuchar una música, en el que pueda leer un libro tranquilamente, en el que pueda, pues, hacer un espacio de meditación. Y luego, pues, desde las prácticas, en todas las prácticas de formación que hago normalmente en habilidades, empiezo con una actividad de centramiento, con una actividad de presencia, porque desde esa presencia yo incorporo más conscientemente lo que estoy trabajando. Muy bien. Espero haber respondido. Sí, yo creo que sí, ¿no? Mira, viene una pregunta aquí de alguien, me parece bastante importante esta pregunta. Dice, ¿cómo podemos gestionar la frustración como sentimiento cuando disponiendo de todas estas herramientas, contando con ellas, tienes un jefe a quien no le importan nada y tiene inteligencia emocional cero? Claro, que tu jefe no tenga inteligencia emocional no depende de ti, depende de él. ¿Cómo gestionar la frustración? Centrándote en lo que depende de ti, en lo que está en tus manos cambiar. Porque lo que no está en tus manos cambiar, si le das mucho espacio, pues acabas generando mucha más frustración. ¿Qué depende de mí? Pues vivir, decirle a mi jefe en un momento dado que esto lo podemos hacer de otro modo. Que el jefe no lo acoge. Está en tus manos que lo acoja. Está en tus manos cambiarlo. No, esto no quiere decir que yo me conforme con eso, pero lo acepto, que no es lo mismo. Luego, ya, si no te gusta seguir allí, pues si tienes posibilidades de irte a otro lado. Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Pero centrarte en lo que depende de ti. ¿Qué está en mis manos hacer? Porque cuando planteamos objetivos, por ejemplo, y ¡wow! Que me suban el sueldo. ¿Depende de ti que te suban el sueldo? No, lo que depende de ti es pedir que me suban el sueldo. Ya está, ¿lo has pedido? Sí, ¿te lo suben? No, pero depende de ti que te lo suban, no, pues
Muy bien. Creo que haces muy buena diferenciación en las palabras que se usan, que son muy importantes, ¿no? Es decir, no es lo Claro, mismo aceptar que resignarse. Es no, decir, no, no. hay aspectos que me No es parece lo muy, mismo, las muy bien. palabras tienen mucha importancia. No es lo Sí, mismo aceptar. Yo lo acepto en el sentido de que eso está ahí, es lo que me toca. Ahora no me resigno a ver, bueno, pero voy a trabajar para ir hacia otro lado, para seguir mi rumbo. Que ahora tengo que subir a una montaña que no estaba prevista. Bueno, pues mira, tendré que poner más gasolina o sacar los pedales de la bicicleta. No lo sé, depende de cada situación. muy bien. Y tú, Monse, que algunos programas con nosotros, con Work Corporate, otros de los muchos en los que trabajas, ¿cómo ves, esta pregunta me parece relevante, cómo eliminar las barreras que existen todavía en las organizaciones para tratar sobre estos temas y tratarlos con importancia? Bueno, claro, tú lo sabes, Mariano, que lo fundamental es empezar siempre por arriba. Lo que pasa es que empezar por arriba a veces cuesta. Y creo, no sé si fue en el otro webinar que Thais lo dijo, no lo recuerdo si lo dijo, que a veces empezamos por mandos intermedios y ven resultados y las direcciones quieren incorporarlo. Cada vez más hay más conciencia de la necesidad de estas acciones. Lo que pasa es que a veces se confunden términos. A veces pensamos que centrarnos y que dedicarnos es hacer meditación pura. No todo el mundo quiere y le gusta hacer meditación. ¿Que va bien la meditación? Claro, pero hay gente que no le gusta, que conecta de otros modos. Y luego, pues, desde fomentar espacios y decir antes de empezar una reunión, pues bueno, vamos a estar todos aquí, vamos a tomar un momento y hablando con calma para fomentar indirectamente un centramiento con las personas y a medida que lo vas incorporando, la gente poco a poco lo va haciendo. Y si no, Muy bien. hacerlo en tu casa antes de irte por la calle. Mira, estos días he estado en un entorno profesional con Stephen Gilligan y Robert Dills, padres del coaching generativo, que nos hablaba, Stephen Gilligan nos decía, lo que estamos viviendo es muy duro, es muy fuerte y lo que tenemos que dejar es, nos tenemos que dejar vivir lo que estamos viviendo, porque lo que estamos viviendo es excepcional y cada día un mínimo de 10 veces trabaja para encontrar tu centro. Trabajemos muchas veces al día porque nos desconectamos. Es normal hacerlo. Muy bien. Y antes había una pregunta que hablaban del jefe, ¿no? De qué hago con mi jefe que no tiene Sí. inteligencia emocional cero. Esta la está haciendo, creo que un jefe, que está diciendo cómo fomentamos estas prácticas de agilidad emocional en nuestros equipos. Bueno, pues tenemos diversas prácticas, los momentos de dar feedback. Cuando demos feedback, sobre todo, centrarnos en hechos, a centrarte en hechos y no en juicios, pues tú a la persona ya le estás enfocando en aspectos de mejora concretos. En las reuniones, pues empezar las reuniones, decir cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo va esto, hacia aquí, hacia allá, con este cliente, qué ha pasado, pues dar espacio en esos momentos. Cerremos, ¿cuál es la intención de esta reunión? Vamos a esta compartida el próximo día, si alguno de vosotros, o sea, saber que las personas de tu equipo pueden hablar de me siento que no sé qué hacer, me siento decepcionado y que puedas tú darles espacio. Eso no quiere decir que fomentemos la cavilación, o sea, esos huracanes son los equipos, ¿eh? O sea, desde la polaridad, el centro. Muy bien. Y desde la apertura, desde la sinceridad. Muy Un poco bien. como lo estamos haciendo aquí, ¿no? Ahora. Exactamente. Mira, aquí viene una pregunta que yo, a ver, hago un análisis de
todos buscamos, cuando tenemos herramientas, queremos resultados, claro, pero queremos que nos generen unas expectativas que podamos cumplir, de plazos. Aquí una persona nos pregunta que cuánto tiempo se necesita para cambiar un hábito, una actitud, un comportamiento, ¿no? Pone entre paréntesis los 21 días, pero bueno... Mira, yo no ¿cómo lo soy ves? muy amante de poner etiquetas. Mm. No me o sea, sí que decía antes, etiquetemos las emociones, pero las emociones, ¿vale? O sea, no soy muy amante de decir, cuesta tantos días. Mira, depende de la persona, depende del hábito, depende del momento, depende de la actitud de esa persona. ¿Quiere cambiar? Porque si no quiere cambiar, yo no tengo la varita del Harry Potter. Si la tuviéramos, iríamos, o sea, depende. Lo que sí es que retomo lo que decía antes cuando hacía referencia a lo que nos decía estos días Stephen Gilligan. Esto es un entreno diario. Un entreno diario, porque tú puedes estar presente, te viene un input de fuera y no estás atento y te saca de ese centro y dices, volver. Es entrenarse, es como preguntarle a un atleta que va a ir a las Olimpiadas, ¿cómo llegas? Entrenando cada día. Cada día, cada día, cada día, cada día, cada día, cada día. O incluso nosotros si corremos por la calle estos meses que no hemos podido salir, cuando hemos vuelto a andar, a correr, ¿qué nos ha ocurrido? ¿Qué nos ha costado? Pues lo mismo, si dejas de trabajar en tus emociones es igual esos 21 días, es igual. Los Muy bien. primeros días que empiezas a trabajar, desde la conciencia y darte cuenta, ya vas notando cambios. Ya te das cuenta al principio de algo de decir, wow, ¿qué ha ocurrido esto? Y te pones conciencia y desde la conciencia luego puedes ir trabajando. Dependerá de la organización, del momento, de los valores que abordemos, dependerá. Cada situación, tú sabes, Mariano, que cuando vamos a una organización, según lo que nos pidan, les decimos cómo podemos abordarlo y cuántos días. O sea, hacer una plantilla para todos, no soy muy amante de hacerlo. Pues, Montse, muchas gracias por tus respuestas. Gracias Quedaban por la algunas pregunta. preguntas, hemos tenido muchas preguntas, pero queremos ser también puntuales y Exacto. respetar un poquito el tiempo de todo el mundo para que no se pierdan temas importantes. La verdad es que la conclusión, vamos, yo puedo sacar muchas conclusiones, pero está claro que el conocimiento de nosotros mismos y de cómo mejorar nuestra relación con nosotros y con nuestros equipos y la gestión de sus estados emocionales, bueno, es algo que requiere también información y formación, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que esto, ya hablar un poquito a todos los participantes que si están interesados en un programa de aprendizaje in company o cualquier otro servicio que podemos ofrecer desde Walk Corporate, que no dudéis que nos solicitéis información en nuestra dirección de email, de corporate@walk.edu, o podéis contactarme por LinkedIn, a Montse, es decir, no tenemos ninguna barrera para que os pongáis en contacto con nosotros. Y os recuerdo también que el ciclo de webinars continúa, que el jueves que viene, día 11, tenemos otro webinar sobre innovar en tiempos de crisis, que pienso que puede tener un enfoque muy interesante. Y bueno, recibiréis los preinscritos y los inscritos, recibiréis el link del webinar el mismo jueves por la mañana. Y por mi parte, volver a agradecerte, Montse, de verdad, tu presencia hoy, Gracias. y a Gracias a todos ti. los participantes también el interés que han mostrado. Y bueno, pues que un abrazo para todos, que terminéis bien la semana y muchas gracias por vuestra participación. Gracias, muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta la Adiós. próxima.